El día de hoy resolveremos un ejercicio sobre factorización. Tenemos que factorizar x a la sexta menos y a la sexta e indicar un factor primo, ¿no? Nos dan alternativas de solución y vamos a tratar de ver qué podemos hacer aquí, ¿no? Tengo x a la sexta menos y a la sexta. Miren, yo tengo una diferencia, ¿no? De dos términos. Entonces yo más o menos tengo la idea que esto podría ser una diferencia de cuadrados. Si recordamos, la diferencia de cuadrados tenía esta forma, ¿no? Tenemos una formulita para hallar o para factorizar la diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces yo generalmente debo tener un exponente par, no que sean cuadrados como los tenemos acá en esta generalización, ¿no? Sino que para poder aplicar la fórmula de la diferencia de cuadrados, los exponentes deben ser pares. Entonces en nuestro caso tenemos 6 en ambos términos, por lo tanto 6 es un número par. Entonces una vez que compruebo que se puede aplicar esto, vamos a ver ¿qué es lo que es el resultado? El resultado sería la suma por la diferencia de estas cantidades A y B. Pero ¿y de dónde salen esas cantidades A y B? Una forma sencilla es sacar la raíz cuadrada de cada término, ¿no? Y esos valores voy a colocarlos aquí sumando y luego otro factor restando. Entonces vamos a aplicar la diferencia de cuadrados y lo vamos a hacer aquí, ¿no? Haciendo la raíz cuadrada de cada uno de estos términos y luego consiguiendo un valor que represente a A y a B y haciendo la suma por la diferencia. Entonces si yo sacara la raíz cuadrada de x a la sexta del primer término, entonces yo podría dar un equivalente a esta raíz, un equivalente de potencia, ¿no? Cuando yo convierto una raíz en una potencia, el exponente es fraccionario y va a ser una fracción donde el numerador es el exponente radicando y el denominador es el índice. Esta es una raíz cuadrada, ¿no? Entonces se asume, se sobreentiende que acá hay un 2. Por eso 6 medios. Si yo simplifico o divido 6 medios, me va a quedar 3. Entonces estaríamos quedándonos con x al cubo para la primera raíz cuadrada del primer término x sexta, ¿no? Bueno, si yo saco ahora la raíz cuadrada del segundo término, y a la sexta, muy parecido, ¿no? Entonces yo convierto a potencia, tengo y a las 6 medios, resolviendo 6 medios me da y al cubo. Entonces voy a entender que x cubo es como el representante de A y y cubo el representante de B, ¿no? Por lo tanto, con esos dos valores formaría una suma, ¿no? Por una diferencia. Entonces acá tengo x sexta menos y sexta igual a x cubo más y cubo, la suma, por otro factor x cubo menos y cubo, la diferencia, ¿no? Ya, entonces todavía creo que no está totalmente factorizada la expresión. Puedo hacer alguna cosa más, ¿no? Lo que yo veo aquí es una suma de cubos, ¿no? Exactamente el exponente es un 3, entonces una suma de cubos en su forma más simple. Y acá tengo una diferencia de cubos. Entonces recorremos un poquito sobre las fórmulas para la suma y la diferencia de cubos. En este caso yo tengo lo siguiente, ¿no? Cuando yo tengo una suma de cubos o una diferencia, yo voy a tener como resultado de mi factorización el producto de un binomio por un trinomio, en ambos casos, ¿no? Ya, lo único que va a diferir no es la forma, sino el ciclo. Cuando es suma, el binomio va a ser suma, y cuando es diferencia, el binomio va a ser diferencia. ¿De dónde van a salir estos valores A y B? Bien fácil, ¿no? Yo puedo sacar la raíz cúbica del primero para A y del segundo término para B. Con esos dos valores, por lo pronto, formo el binomio suma o el binomio diferencia. Luego, con estos valores es que voy a formar el trinomio. ¿Cómo? Los dos valores que me den aquí, en los extremos del trinomio, van a estar elevados al cuadrado, ¿no? O sea, a cuadrado está en un extremo y b al cuadrado en el otro. El último signo, ya sea suma o resta, siempre va a ser positivo, no va a variar, ¿no? El que va a variar es el segundo. Si el primero, ¿no? O si el factor binómico es suma, acá va a haber resta. Y si es resta, acá va a haber suma, ¿no? ¿De dónde me sale el segundo término? Del producto de los términos del binomio. A por B, ¿no? A por B. Entonces, en ambos casos, A por B. Entonces, ya hemos estudiado más o menos cómo se va a formar los factores que tengamos para la suma o diferencia de cubos. Entonces empecemos con la suma de cubos, ¿no? Para el primer factor que tenemos aquí,
hallándole la raíz cúbica a cada término. Bueno, acá es muy sencillo, ¿no? Si yo tengo que hallar la raíz cúbica de x al cubo, solo simplifico exponente con índice y me queda x, ¿no? Algo parecido para la raíz cúbica de y al cubo. Simplifico exponente con índice y solo me queda y. Entonces, con x y y es que yo formo el binomio a más b o a menos b. A más b en este caso porque estoy trabajando para la suma, ¿no? Entonces yo tendría que ahí en la suma me está quedando el binomio x más y. Luego voy a formar el trinomio con estos elementos. Ya dijimos, ¿no? Estos dos valores van a los extremos del trinomio, pero al cuadrado. Entonces, el primero es x cuadrado y el último es y cuadrado. Además dijimos que el último signo es positivo, ¿no? ¿De dónde sale el segundo término? Del producto de x por y, ¿no? Estos dos valores se van a multiplicar y me queda xy. ¿Y de dónde sale este signo? Tenía que ser opuesto al que vaya en el binomio, ¿no? Si en el binomio yo tengo una suma, acá voy a tener una resta. Entonces ya está hecha el primer factor, la primera factorización para este factor que es la suma de cubos. Vamos ahora a factorizar el segundo que es una diferencia de cubos, ¿no? Va a ser casi exacto, excepto que los signos, ¿no? Los signos son los que van a cambiar. Entonces ya tengo allá la raíz cúbica de los dos términos, en un primer caso es x y en el segundo y. Entonces el binomio me va a salir x menos y, ¿no? Porque acá estoy trabajando con diferencia. Y de ahí vamos a formar el trinomio, ¿no? Entonces este primer término al cuadrado, si este signo era menos, tenía que ser el opuesto más. El segundo término, el producto, ¿no? De x por y. Y el último término siempre positivo y este segundo término al cuadrado, y cuadrado. Ya, entonces si nos fijamos ya no se puede factorizar más. Ya los trinomios no son factorizables, los binomios ya están irreductibles, ¿no? Ya no se puede factorizar más. Entonces, en estos cuatro factores que tenemos es que debe estar alguna de las alternativas que nos han dado, ¿no? Miren, si nosotros trabajamos para los binomios, ¿no? El único binomio que se presenta acá es esta diferencia de cuadrados. Pero esta diferencia de cuadrados no está factorizada, ¿no? Entonces, si yo la factorizaría, me va a quedar x más y por x menos y. Es una diferencia de cuadrados. Pero cuidado que acá me dice un solo factor, ¿no? Si yo tomaría esto, estaría tomando estos dos factores, x más y por x menos y. Luego, en los trinomios, como son trinomios que proceden de una suma y diferencia de cubos, siempre el último término es positivo. Acá yo lo tengo negativo, al tercer término, acá también negativo, y aquí negativo, y encima el x cuadrado está acompañado de un 2 que en ninguno de los trinomios se presenta, ¿no? Entonces, el único que me queda y que sí coincide con el cuarto factor es la d, ¿no? Sería x cuadrado más xy más y cuadrado. Entonces, ahí tengo ese factor primo, ¿no? El cuarto factor de la factorización que acabamos de hacer es el que coincide con una de las alternativas, ¿no? X cuadrado más xy más y cuadrado y corresponde a mi alternativa D, ¿no? Entonces con esto estamos concluyendo nuestro ejercicio.